Bueno, ok. Entonces, ya Vicente da las órdenes y de ahí yo lo presento a Pedro. Listo, vamos a ir arrancando. Bueno, buenas tardes con todos. Es para nosotros un gusto estar aquí otra vez con ustedes, tener de invitado al doctor Pedro Navarro. Bueno, por Zoom, los que nos ven, por favor apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar acá a Pedro. Y para los que están viéndonos por redes sociales, igual lo escriben, nosotros se los hacemos llegar. Te dejo, Luis, para que presentes a Pedro. Perfecto. Bueno, entonces yo quisiera presentar a Pedro Navarro, doctor Pedro Navarro. Él es cirujano especialista, subespecialista en segmento anterior en córnea refractiva y enfermedades externas por New England Eye Center de la Tufts University. Tiene una maestría en epidemiología, por eso es que lo ven tan fan y pasional con la parte también de epidemiología estadística, así que lo vamos a poder aprovechar eso. Y es cirujano oftalmólogo del Centro Médico de los Andes en Bogotá, Colombia. Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estamos todos aquí ya escuchándote. Bueno, muchas gracias, Lucho y Vicente y Ricardo, por la invitación. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Ok. Ahí me ven. ¿Ven la charla? ¿Ven los slides? No, todavía no. Un segundito. Ahora sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, Lucho, Vicente y Ricardo. En la tarde de hoy quiero compartirles un trabajo que he venido haciendo desde hace varios años. Seguramente algunos de los asistentes ya lo han oído, pero espero algunos comentarios, preguntas. Es un trabajo que ha tomado tiempo porque poder llegar a comprobar la idea que uno tiene cuando tiene un proyecto de investigación toma tiempo y eso es lo que ha sucedido con este trabajo. Voy a presentarles un índice acumulativo de riesgo basado en tomografía de elevación con imágenes de Sheffield, que es el equipo de Pentacam, como herramienta diagnóstica en la prevención de ectasia corneal post-LASIK. La ectasia corneal post-LASIK es una entidad descrita desde el año 98 por Theo Seiler y sus colegas Kufala y Richter, y fue publicada esta primera descripción en el Journal de Cirugía Refractiva del año 98. Se considera o se conoce también como ectasia corneal secundaria. Esta entidad clínica se presenta en pacientes operados de cirugía corneal refractiva, tiene una incidencia mayor en aquellos pacientes operados con técnica de LASIK y se caracteriza clínicamente por la presencia de miopía con astigmatismo irregular, generalmente progresivo, adelgazamiento corneal e incurvamiento de la córnea de forma progresiva también. En el examen optométrico, estos pacientes generalmente tienen una pérdida de la agudeza visual no corregida para lejos y disminución de la mejor agudeza visual corregida con anteojos debido a la presencia de astigmatismo irregular. El pico de aparición de la ectasia generalmente está entre los 18 y los 24 meses, según diferentes reportes. Este es el reporte del grupo de Emory, del Dr. Randleman, Stoltin y Keith Thompson, quienes revisaron la casuística durante 8 años y trataron de evaluar los factores de riesgo en esta nueva entidad. La prevalencia de la enfermedad es una enfermedad infrecuente, pero la prevalencia, según diferentes reportes, puede ir entre el 0.02 al 0.6%.
El tratamiento inicialmente de estos pacientes, dependiendo del grado de severidad de esta enfermedad, puede ser con anteojos en aquellos pacientes que tienen defectos refractivos esféricos. Algunos pacientes con astigmatismo irregular requieren adaptación de lentes de contacto rígidos, gas permeables. Algunos pacientes se pueden mejorar con el uso de segmentos intracorneanos, con crosslinking, o inclusive algunos pacientes, debido al grado de severidad de la enfermedad, pueden requerir trasplante de córnea, sea lamelar anterior profundo o penetrante. El grupo de Emory, una de las evaluaciones que realizó con ese grupo de pacientes fue tratar de evaluar cuáles eran los factores de riesgo para que los pacientes desarrollen ectasia corneal post-LASIK. Y podríamos clasificar esos factores de riesgo en factores preoperatorios, factores intraoperatorios y factores postoperatorios. Dentro de los preoperatorios, lo que ellos encontraron en 8 años de revisión de historias de pacientes que tenían la ectasia, encontraron que era común a esos pacientes tratamientos refractivos altos, que estaban alrededor de 8 dioptrías. Esos pacientes tenían espesores corneales centrales delgados, generalmente 500 o menos de 500 micras centrales, y algunos de ellos tenían retratamientos. Dentro de los factores intraoperatorios, el doctor Marconi Santiago pues, desarrolló la métrica del el porcentaje de tejido alterado, cuyo punto de corte es alrededor de 0,40 o del 40%, donde obviamente los factores que influyen en el desarrollo de ectasia como factores intraoperatorios pues son esa ablación que se le hace a un paciente y el espesor del flap. Con relación al espesor del flap, pues seguramente con el advenimiento del uso del láser de femtosegundo se ha podido tener una estimación mucho más precisa de cuál es el espesor de los flap, y hay mucha más concordancia entre el espesor planeado y el conseguido, lo cual le da pues mucha más seguridad en el cálculo finalmente de ese tejido alterado que se está produciendo durante la cirugía. Y dentro de los posoperatorios, pues el froto ocular, así como en casos de alergia o de keratocono primario, pues también se ha asociado a esta complicación. Arriba a la derecha ustedes ven una gráfica tomada del artículo de Randleman, donde ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes, más del 80% de los pacientes, desarrollan esta complicación entre los 18 y los 24 meses. Este es el reporte en línea continua, es el reporte del grupo de Emory, y la línea punteada son reportes anteriores. La tabla que ustedes ven en la parte inferior es tomada de esa serie de pacientes donde hay 11 ojos que ellos incluyeron en el estudio, donde 2 de los parámetros que siempre se han dicho que son parámetros que siguen vigentes, que son parámetros de la topografía de reflexión y que fueron enunciados por Rabinowitz en los 90s, 80s, 90s, se puede observar que esos 11 pacientes que desarrollaron ectasia pues tenían un índice de asimetría corneal muy alto, alterado. Solamente 2 ojos tenían un valor normal de 1 y de 0, y también podemos observar curvaturas corneales muy altas de 49,3, 49,7, 47,2 inclusive, como parámetros también en el límite para riesgo de ectasia. Y se pudo evaluar después de presentar la complicación, según los autores, que algunos de estos pacientes pues tenían una forma frustra de keratocono y que no se había hecho evidente en la evaluación preoperatoria. La topografía corneal computarizada pues es una herramienta que nos ayuda a evaluar las características morfológicas y biomecánicas de la córnea. Se dividen en 2 grupos grandes de tecnología, la de cara anterior o topografía de reflexión, y los métodos de elevación, que tienen la ventaja de darnos información sobre la superficie anterior y la superficie posterior. Estos equipos de topografía pues, nos sirven para hacer esa evaluación o ese tamizaje de los pacientes que quieren cirugía corneal refractiva, y también para evaluación y seguimiento de pacientes con keratocono. En el pasado se han reportado una gran cantidad de índices, y en la clase pasada que vimos la charla de la doctora Salomao de Brasil y de la doctora Cristina Gómez, veíamos que pues con las tecnologías actuales hay una gran cantidad de parámetros y de variables
que casi que son imposibles de dominar y tener una gran cantidad de números en la cabeza de los valores normales. Y este es el ejemplo que también sucedió con las topografías de reflexión, donde pues tenemos los criterios de Rabinowitz que siguen siendo vigentes. Tres criterios, básicamente el poder corneal, el índice de asimetría entre la córnea inferior y la córnea superior, y la presencia de astigmatismo con pérdida de la ortogonalidad cuando el ángulo entre el meridiano más plano y el meridiano más curvo es mayor a 21 grados. Posteriormente aparecieron los criterios de Claes-Maeda, que son 8 índices de diagnóstico de queratocono y se conoce como el KPI o el índice de predicción de Claes-Maeda. Y Rabinowitz y Rashid hicieron una mejoría trataron de aumentar la capacidad diagnóstica de los criterios inicialmente descritos, construyendo el índice KISA, que además de incluir el incurvamiento corneal central, la simetría de poder, la pérdida, incluyó la pérdida de ortogonalidad y sobre todo esa manifestación de esa pérdida de ortogonalidad como expresión de astigmatismo irregular. Aquí están los valores, los puntos de corte para diagnóstico de queratocono y para sospecha de queratocono. Con la aparición de los topógrafos y tomógrafos de elevación, pues el Pentacam, producido por la casa Oculus alemana, es una tecnología que mejoró un poco la precisión en el análisis de toda esta información y el análisis de las dos caras de la córnea, y está basado en un principio, que es un principio fotográfico de Scheimpflug, utilizando el equipo, una cámara rotatoria nos permite una evaluación prácticamente del 100% de la córnea. El Pentacam nos da información sobre poder corneal, sobre la elevación de la cara anterior, la elevación de la cara posterior, la paquimetría, que es una sustracción después de tener datos de tanto la cara anterior y la cara posterior, y un perfil también espacial de progresión de espesores. Todos estos avances que tiene esta nueva tecnología de elevación pues nos permite una mayor reproducibilidad de los datos y una mayor precisión, y además se ha venido mejorando esa tecnología pues con paquetes estadísticos y módulos que ayudan a hacer diagnósticos mucho mejores y más precisos, como es el módulo de Lynn Ambrosio, que es tratar de elegir el equipo un patrón de comparación menos elevado con el fin de resaltar pequeñas diferencias, realizando una sustracción de la zona que está más elevada, una zona de 4 milímetros de diámetro alrededor del punto más delgado de la córnea, con el fin de que el patrón de comparación muestre o haga evidente pequeñas anormalidades con el fin de realmente elegir a los candidatos que son completamente sanos. Este es el principio de Scheimpflug, que fue derivado pues, de la fotografía. Esta es una cámara fotográfica de fuelle que tiene 3 planos, que son el plano del sujeto, el plano del lente y el plano de la imagen. Esa cámara de fuelle permite perder ese paralelismo entre estos 3 planos y crear un punto de intersección que se llama el punto de intersección de Scheimpflug, que lo que hace es aumentar la profundidad de foco. Y eso es lo que se ve en este ejemplo de la derecha. Ustedes a la izquierda ven una aguja, un botón y una tela, donde al enfocarse sobre la aguja y el botón, la tela queda desenfocada. Esa es una fotografía convencional en una cámara que no tiene el principio de Scheimpflug. Al utilizar el principio de Scheimpflug, lo que ustedes ven es que se mejora el foco en los 3 planos, y este aditamento o este principio tecnológico fotográfico agregado al sistema de Pentacam nos permite mejorar la adquisición de los datos y tener mucha más confiabilidad en la información. Lactasia corneal post-LASIK pues es una complicación que es devastadora para el paciente y para el cirujano. Nadie quisiera tener un paciente que tiene un potencial visual del 100% con sus anteojos o sus lentes de contacto y que espera que la cirugía le dé más o menos esas mismas características, tenga una complicación como esta y realmente pierda todas sus condiciones preoperatorias visuales. De la adecuada evaluación
preoperatoria, pues podemos elegir los candidatos que realmente son ideales. Y como ya lo mencioné, en muchos reportes se confirma que más del 50% de los pacientes con ectasia se han ectasiado debido a una falla en el diagnóstico preoperatorio. Esto obviamente pues tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista clínico de la relación médico-paciente, sino implicaciones legales. Debido a la ausencia de una herramienta diagnóstica mucho más robusta, mucho más fuerte, basada en el equipo que la gran mayoría de oftalmólogos y cirujanos de córnea en Latinoamérica utilizamos, que es el Pentacam, y en vista de que hay una gran cantidad de variables y de números y de parámetros que hace que el no experto no pueda tener un dominio completo en la decisión y en la clasificación de un paciente como sano o enfermo, se me ocurrió la idea de tratar de desarrollar un índice compuesto utilizando las variables o los test diagnósticos individuales del mapa refractive del Pentacam, que tienen mejor desempeño como test diagnósticos, con el fin de tener mayor seguridad en la evaluación de estos pacientes. Ese índice pues se construyó utilizando dos variables de la cara anterior que podríamos decir que vienen de la evaluación de la topografía de reflexión o la cámara de la superficie anterior, que fueron la camas curva y el índice de asimetría corneal, propuestos por Rabinowitz hace muchos años, y información de dos parámetros que nos da la topografía de elevación y en este caso el tomógrafo Pentacam, que es la elevación posterior y la paquimetría. En el pasado se han descrito varios índices compuestos con el fin de volver a evaluar, y todos hemos tenido como ese mismo objetivo, tratar de evaluar de la mejor forma y de la forma más fácil para el no experto, con un índice donde no tengamos que conocer 10 variables y 10 puntos de corte de normalidad y muchas imágenes, porque eso hace muy difícil la evaluación de un paciente. El objetivo de este índice, uno de los objetivos más importantes, es tratar de tener algo sencillo a la mano, fácil de interpretar, que una persona no experta que haga cirugía refractiva, como sucede en muchos de los centros de Latinoamérica, donde no son cirujanos expertos de córnea o cirujanos refractivos, puedan hacer una evaluación de forma individual y no tenga que tener siempre un asesor o un colega o alguien ya en el momento de la cirugía que finalmente les ayude en la decisión de si operar o no un paciente. Los índices previos, todos fueron construidos basados en la tecnología ORSCAN, en el topógrafo de elevación de hendidura de barrido, y el primero fue la escala de Tabara. El doctor Khalid Tabara en Arabia Saudita trató de construir una escala que nunca se validó. Posteriormente Randleman describió su score para ectasia, y recientemente también en la máquina, en el ORSCAN, el doctor Damien Gatinel de París desarrolló su puntaje score. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para tratar de desarrollar la idea que teníamos y tratar de comprobar lo que queríamos con el índice? Se realizó un estudio de corte transversal, un estudio pues observacional con un diseño de pruebas diagnósticas, donde lo que hicimos fue comparar nuestro test propuesto con el estándar de referencia. El estándar de referencia en el Pentacam, pues obviamente es la tomografía y el módulo de Delin Ambrosio, que tiene un código de color en semáforo, donde él grafica de forma intuitiva muy fácilmente en color verde si es normal, para elevaciones en la cara anterior o en la cara posterior que sean menores a 5 micras, en color amarillo para en los casos que hay sospecha o es limítrofe, para elevaciones de 5 a 7 micras, y en casos anormales en rojo cuando tienen elevaciones mayores de 7 micras. Incluimos pacientes miopes que quisieran, pues interesados en cirugía corneal refractiva, que tuvieran una miopía hasta de 6 dioptrías, con o sin astigmatismo, con una magnitud máxima de 2 dioptrías, que tuvieran defectos refractivos monoculares o binoculares de ambos sexos y mayores de 18 años y que tuvieran una estabilidad en su defecto refractivo, y excluimos a aquellos pacientes que tuvieran cualquier cirugía corneal previa, que tuvieran ojo seco o enfermedades autoinmunes. Este artículo es interesante porque es un artículo reciente de Rabinowitz y la doctora Lee, donde todos, obviamente, cuando uno
muestra el índice, dicen, ¿y usted de dónde sacó esas variables o esos parámetros? ¿Por qué eligió esos y por qué no, por ejemplo, por qué no incluyó la edad o por qué no incluyó cualquiera de las otras variables que uno encuentra en los mapas convencionales? Y básicamente lo que uno busca es tratar de construir un índice que sea mucho más robusto en el sentido de que tengan muy buen rendimiento. Son variables o parámetros que hemos utilizado durante muchos años para evaluar los pacientes con los tipos de topografía anterior. Y con relación a los valores, pues el índice de asimetría siempre ha sido, si nosotros tuviéramos un solo test diagnóstico para evaluar estos pacientes, el índice de asimetría siempre ha tenido un rendimiento muy bueno como prueba diagnóstica. Y este artículo es interesante porque la doctora Lee y el grupo nos ayudan a entender cuáles serían esos valores para elegir los puntos de corte en el índice que ya les voy a mostrar. Entonces, ustedes aquí ven por qué se eligieron esos valores ahora cuando veamos los puntos de corte de normalidad en el índice de asimetría. Eso no, digamos, no me lo inventé yo, eso está escrito y la persona que desarrolló el índice, el doctor Rabinowitz, pues tiene unos puntos de normalidad para sanos, para sospechosos y para pacientes que tienen definitivamente queratocono. Y eso fue lo que hicimos en el índice. Es interesante que en el artículo ellos también vuelven y confirman que sin duda la mayor parte de los pacientes que tienen ectasia por la SIC se deben a elecciones erradas en las cuales no se ha diagnosticado el queratocono o la sospecha. Y definitivamente pues la parte médico-legal es muy importante. Ellos definen qué es queratocono, qué es queratocono temprano y la definición de pronto que para este trabajo es más importante, que es sospecha de queratocono, y son aquellos pacientes que en el examen clínico están prácticamente todos sus parámetros normales, no tienen sombras sin tijera, no tienen hallazgos de estrías o adelgazamientos en la córnea en el examen de lámpara de hendidura, pero sí tienen asimetrías en la evaluación videoqueratográfica estos pacientes. Estas son las gráficas que él muestra, donde si nosotros tomamos cada uno de los parámetros de forma individual, como si el valor de K fuera una prueba diagnóstica individual y el valor de asimetría de poder fuera un valor individual, pues ustedes ven que aquí las tres poblaciones, los sanos, los sospechosos y los evidentemente enfermos que están en rojo, pues se entrecruzan en esa campana de Gauss, y uno pues no podría discriminar dónde está el sano, cuál es el límite del sano, cuál es el límite del sospechoso y cuál es el límite del enfermo. Pero si nosotros vemos el índice de asimetría sí le da a uno una discriminación mucho mayor. En azul están los normales, donde el índice de asimetría, digamos, la media o el promedio estaría alrededor de una dioptría, y ese punto es importante ahora que veamos los valores para el índice. El sospechoso y el evidentemente enfermo, pues con índices de asimetría muy alto. En ese grupo de pacientes de este estudio de Rabinowitz, aquí están clasificados cuáles serían el punto de corte para el índice de asimetría en un normal, en un sospechoso y en un queratocono temprano. Este es entonces el índice NICE, el índice propuesto, que consiste en cuatro variables, cuatro parámetros que los tomamos directamente del mapa refractive, del mapa convencional, y clasificamos los pacientes fundamentalmente en dos tipos de riesgo: presencia, sin riesgo o con riesgo. ¿Qué quiere decir sin riesgo? Son aquellos pacientes que están en esta primera columna, son aquellos pacientes que tienen una camas curva de menos de 45 dioptrías, una elevación posterior de menos de 15 micras, una paquimetría mayor de 520 micras y un índice de asimetría menor de 1. Y ese menor de 1, este ha sido siempre un punto de discusión y de preguntas, que por qué uno si todos utilizan generalmente 1.4 como el punto de corte normal. Y aquí si nos devolvemos, pues es simplemente volver a lo mismo. Si nosotros vemos aquí el valor promedio de estos normales, que es la campana en azul, pues vemos que el promedio generalmente de normalidad en términos del parámetro del índice de asimetría de poder está alrededor de una dioptría, y eso confirma, obviamente, el punto de corte nos va a dar
qué tan exigente va a ser nuestra prueba diagnóstica y qué porcentaje de falsos negativos nos va a dejar pasar. Lo que nosotros queremos aquí es identificar realmente a los verdaderos positivos o enfermos, o sea, los que tienen queratocono, para no hacer cirugía en estos pacientes. Entre el punto de corte sea más bajo, pues no vamos a dejar pasar aquellos pacientes que pueden ser anormales o que tienen cambios muy sutiles y que nosotros no los vemos en el examen de evaluación corneal. En la segunda columna están los pacientes con riesgo moderado, leve, moderado y severo. Vamos a la columna 3, que son los evidentemente enfermos, los que tienen queratocono, que para todos es fácil identificarlos y descartarlos. Los que son evidentemente sanos, todos los vemos, son fácilmente incluidos como candidatos a cirugía, pero estos que están en la mitad, que son los borderline, los limítrofes, son los que siempre nos ponen nos ponen un dolor de cabeza para decir si los operamos o no y si les hacemos una técnica lamelar o hacemos una técnica superficial. Esos pacientes son los que tienen una camas curva entre 45 y 47, una elevación posterior de 16 a 17, una paquimetría entre 520 y 500 y un índice de asimetría entre 1 y 1.4. Entonces, para hacer el cálculo, simplemente en cada casilla de la primera columna nos da un punto, la casilla de la segunda columna nos da 2 puntos y la casilla de la tercera columna nos da 3 puntos. El ideal, el paciente sin riesgo, según este índice, es aquel que tiene un puntaje de 4, o sea que cumple con todas estas características que están a la izquierda. Vamos a hacer aquí simplemente el cálculo en un ejemplo de este paciente, en el cual vamos a ir parámetro por parámetro mirándolo y haciéndole el cálculo del índice NICE a ver cuánto nos da. Este paciente, entonces, miramos la K2, que sería el primer parámetro, nos da 43.2, está por debajo de 45, le damos un punto. Después vemos la elevación posterior más alta es más 11, vamos a la elevación posterior es menos de 15, le damos un punto. La paquimetría en el punto más delgado, en el centro igual, está por arriba de 520, nos da un punto. Y el índice de asimetría lo medimos en la zona óptica de 3 milímetros, aquí está en el mapa axial 3, 5 y 7, y vemos una diferencia de 43.4 menos 43.1, eso nos da 0.3, por lo tanto el IS es menor de 1 y nos da un puntaje de 4. O sea, este paciente es un paciente ideal que se le podría hacer la técnica lamelar o la técnica superficial porque tiene todas las condiciones a favor. El mapa de Bellin-Ambrosio también lo clasifica de la misma manera en verde, tanto para la cara anterior como para la cara posterior. ¿Cuál es entonces, cuál es el objetivo del estudio? Era primero construir el índice y esa construcción la hicimos tratando de alimentar toda esta información en un modelo de regresión logística binaria, que es un modelo multivariado que nos permite ver la relación de unos factores de riesgo, unos predictores o unas variables independientes con relación a la variable de desenlace, que en este caso sería la presencia o ausencia de riesgo, y mirar qué peso tiene cada una de esas variables de forma individual y qué peso tiene todo el índice como prueba diagnóstica en el rendimiento de la clasificación de los pacientes de forma adecuada. También queríamos saber cuáles son las características operativas. Toda prueba diagnóstica tiene unas características operativas en términos de sensibilidad, o sea, en la capacidad de identificar a los verdaderos positivos o enfermos, en términos de especificidad, o sea, la capacidad de identificar los verdaderos negativos o sanos, y unos valores predictivos y una exactitud diagnóstica. La exactitud diagnóstica es la capacidad de una prueba de poder clasificar de la mejor manera los verdaderos positivos o enfermos o los verdaderos negativos o sanos. Y eso se estima haciendo el cálculo del área bajo la curva ROC. Y también teníamos otros objetivos específicos, como era estimar cuál era el rendimiento de cada uno de los predictores o cada una de las variables que estaban alimentando el modelo de forma individual y ver si el índice finalmente pues, era una herramienta de fácil interpretación de uso diario en el consultorio por un no experto. Todos los estudios pues, requieren una metodología y es muy importante, y yo pienso que ese es el talón de Aquiles de muchas de las
de los proyectos y protocolos que vemos frecuentemente, y tal vez es una de las recomendaciones más importantes. La potencia de un estudio está relacionado directamente con el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra pues se debe calcular de acuerdo al diseño de cada estudio. En los estudios de pruebas diagnósticas uno puede hacer el cálculo del tamaño de la muestra de diferentes formas, de acuerdo a la característica operativa que uno quiere elegir para su prueba diagnóstica. En este caso, pues hicimos el cálculo por las dos pruebas diagnósticas más importantes, por la especificidad y por la sensibilidad, aunque para nuestro trabajo era más importante, la sensibilidad es más importante porque es la característica operativa que nos interpreta lo que nosotros queremos, que es tener una alta capacidad diagnóstica de los verdaderos positivos o enfermos, o sea, aquellos que tienen queratocono, y para tratar, pues obviamente, de identificarlos y no operarlos. Este es la fórmula de Carley, Dosman y Jones. Este es un grupo de estadísticos de la Universidad de Manchester que han trabajado en pruebas diagnósticas, y ustedes ven aquí la fórmula. Ellos, a raíz de esta fórmula, pues desarrollaron también un nomograma que es mucho más fácil, pero básicamente lo que la fórmula incluye es, de acuerdo a la característica operativa que nosotros elijamos, si elegimos en nuestro caso una especificidad mínimo del 90%, que es la especificidad que podría tener una prueba que tiene un alto rendimiento y que es similar a la que tiene el gold estándar o el estándar de referencia, un nivel de confianza del 95%, incluye también la prevalencia, y esos son los insumos que tiene aquí la fórmula. Haciendo nosotros este cálculo por la especificidad, nos daba la necesidad de mínimo tener 139 ojos para realizar nuestro estudio. Si nosotros hacemos el cálculo por la sensibilidad, pues este es el nomograma para la sensibilidad, pero también hay una fórmula, y nos daba un poquito más alto, nos daba 146. Entonces, teniendo ya el número de ojos que debíamos incluir para poder llegar a comparar la prueba propuesta con el estándar de referencia, revisamos la base de datos. Esta es la base de datos que muy amablemente el doctor Alberto Chacón en el Instituto de Córnea nos facilitó para la realización del estudio, donde inicialmente la base de datos pues tenía una gran cantidad de información de pacientes que obviamente muchos de ellos no eran pacientes que se estaban evaluando para cirugía refractiva. Entonces lo primero que hicimos fue depurar toda la base de datos y dejar solamente los pacientes que se estaban evaluando para la corrección láser de un defecto refractivo y que cumplieran los criterios de inclusión y exclusión, que fueran miopes con o sin astigmatismo, que quisieran operarse dentro del periodo de enero del 2014 al 2016 y que cumplieran todos los criterios. Finalmente, pues en vista de que la base de datos nos ofrecía 361 ojos, decidimos hacer el estudio con todo, casi más del doble del cálculo muestral que habíamos hecho, lo cual nos ayuda a tener, primero, una mayor potencia y segundo, mayor precisión. Los intervalos de confianza, entre más muestra tengamos, pues van a ser más estrechos y la precisión de los estimadores pues van a ser mejores. Los resultados, vamos a verlos aquí rápidamente. Estas son evaluando las variables, cada una de las variables independientes o cada uno de los parámetros incluidos en el modelo, y vemos que la queratometría más curva en dioptrías tuvo un promedio en los 361 ojos de 44.5 dioptrías. Lo que podemos apreciar aquí en la gráfica es que esa variable se distribuía desde 42 hasta 47 dioptrías, e inclusive algunos pacientes que tenían curvaturas mayores, pero el grueso de la muestra estudiada estaba dentro de valores normales. La mediana de la paquimetría central estuvo entre 500 y 600 micras. Algunos pacientes tenían, como ustedes lo ven aquí abajo, tenían espesores más delgados de 500 micras que llamaban la atención y que seguramente pues se evaluaron de forma individual y de forma global para la decisión quirúrgica final. La mediana de ese espesor central fue de 538 micras con un rango intercuartil de 44. La elevación posterior, que es el tercer parámetro incluido en el modelo, nos da una mediana de elevación posterior de 16 micras,
con un rango intercuartil de 10, o sea que este parámetro iba desde 6 micras de elevación hasta 26 micras, y ustedes lo pueden ver aquí en la distribución de la gráfica, que van desde, más o menos aquí, desde 5 hasta 30. Se considera que alrededor de 15 dioptrías es el valor normal, y pues vemos que hay una gran cantidad de ojos incluidos en el estudio que están por fuera de ese rango de normalidad. Y por último, el índice de asimetría corneal, el promedio fue 0,7, lo cual nos llamó la atención porque es tal vez uno de los parámetros de mejor rendimiento, o como prueba individual. Si uno no pudiera evaluar una gran cantidad de variables o parámetros, pues si uno evalúa el índice de asimetría inferior-superior, tiene una gran información de lo que está pasando en un paciente dado. Y aquí lo que vemos es que la gran mayoría está entre 0 y 1, pero sin duda hay una gran cantidad de pacientes que están por fuera de los valores normales. El sesgo más importante de los estudios de pruebas diagnósticas se conoce como el sesgo de espectro de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está evaluando una nueva prueba y está tratando de acercarla al estándar de referencia, o de pronto quiere que sea mejor que el estándar de referencia, esa prueba diagnóstica debe tener la capacidad de identificar todo el espectro de enfermedad, ser tan potente evaluando los pacientes que están levemente enfermos como los que están severamente enfermos. Si una prueba solo nos identifica los severamente enfermos, pues nos está dejando pasar muchos candidatos que no son buenos candidatos, y obviamente pues la tasa de falsos negativos va a ser muy alta, y obviamente vamos a correr con el riesgo de tener complicaciones, en este caso, ectasia. Ustedes ven aquí cómo se distribuyó ya el índice, el puntaje total del índice NICE de las 4 variables, se distribuyó de 4 a 10, observándose que la gran mayoría estaba entre 4 y 8. Si nosotros, como esto es una variable cuantitativa, la convertimos en una variable categórica para poder alimentar el modelo, y la dividimos en aquellos pacientes que no tienen riesgo, o sea, 0, y los que sí tienen riesgo, pues vemos que este espectro de enfermedad está completamente cubierto, con pacientes que no tienen y pacientes que sí tienen riesgo, con el fin de evitar pues este sesgo importante en este tipo de estudios. Aquí vamos a ver los resultados que tuvimos en los 361 ojos. Cerca del 60% de los pacientes operados fueron mujeres, como pues todos los estudios lo demuestran, que las mujeres se operan mucho más, se quieren quitar las gafas, sus lentes de contacto. Y lo que encontramos es que la mediana de edad fue 30 años. El promedio de la K2 fue 44.5 dioptrías, con su medida de dispersión, desviación estándar o rango intercuartil. El espesor corneal central, la mediana fue 538, la elevación posterior 16, y el índice de asimetría 0,7. Si nosotros vemos globalmente en conjunto los 361 ojos, la mediana del índice NICE para los 361 ojos fue 6. O sea, lo que ahí vemos es que la gran mayoría de estos pacientes no eran candidatos ideales para la técnica de la SIC, porque el supuesto del estudio es que los pacientes ideales para la SIC son aquellos que tienen un puntaje de 4. Pero lo que sí vimos fue que el puntaje de 4 fue el puntaje más frecuentemente encontrado en la muestra de 361 ojos, y esa es la moda. Este valor, eso nos llamó la atención, y pues era interesante saber que muchos de los ojos que estaban siendo evaluados para cirugía tenían condiciones ideales para ser operados con la técnica de la SIC. ¿Qué es un modelo de regresión logística? Es uno de los tipos de modelos multivariados. Existen también los modelos de regresión lineal, que en este caso pues no se puede utilizar porque la variable que nosotros estamos utilizando como variable dependiente es una variable categórica, no una variable numérica o cuantitativa. Estos modelos de regresión logística nos permiten utilizar variables independientes cuantitativas y cualitativas, a diferencia de los modelos de regresión lineal, que solo permite variables numéricas, y una variable dependiente o variable de desenlace que es categórica, que en nuestro caso sería la ausencia o presencia de riesgo de ectasia. Aquí volvemos las 2 variables demográficas, la edad y el sexo, y las 4 variables del índice, y la variable dependiente era riesgo final, que fue categorizado 0 sin riesgo, 1 con riesgo. El resultado resumido pues, de toda esta evaluación de esa muestra
nos mostró que el estimador de un modelo de regresión, que es el estimador el R cuadrado de Nagelkerke, nos explica que el 75% de la situación clínica que estamos evaluando con nuestro modelo de regresión fue adecuadamente explicado y que el índice NICE es capaz, tiene una capacidad de clasificación del riesgo en el 91.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tomamos 100 pacientes y le aplicamos el índice es capaz de clasificarlo como con riesgo o sin riesgo en alrededor de 91 de esos ojos evaluados. Todos estos modelos de regresión tienen como una prueba de seguridad para ver si el modelo funciona adecuadamente con relación a la situación clínica que se está evaluando, y ese es el test de Hosmer-Lemaitre, que realmente se llama test de ajuste del modelo, que en este caso funcionó adecuadamente y pudo explicar la situación clínica evaluada. Esta es una tabla para mostrar cuál fue la clasificación del modelo utilizando el NICE como prueba diagnóstica de clasificación de los candidatos a cirugía láser. Los modelos pues tienen finalmente una ecuación del modelo. Esa ecuación lo que nos hace, lo que nos dice o nos explica es cuál es la probabilidad de presentar en nuestro caso ectasia si tenemos en cuenta cada una de las variables que incluimos en el modelo. Entonces podemos interpretarlo aquí en la ecuación del modelo y por ejemplo aquí podríamos decir que con relación a la K2, el aumentar una dioptría, por cada dioptría que se aumente la curvatura corneal, pues se nos aumenta el 18% el riesgo de ectasia, o si nosotros por cada micra de elevación en la cara posterior, por encima obviamente del valor normal, pues el riesgo de tener ectasia es del 46%, o por cada dioptría de aumento del índice de asimetría, pues tenemos el riesgo de 4 veces de riesgo de ectasia. Podríamos interpretarlo en la ecuación del modelo, pero también podemos interpretarlo en términos de OR, que es más fácil para nosotros los clínicos, que en la literatura se utiliza mucho más ese riesgo, esa razón de riesgo, riesgo relativo indirecto. Y lo que nosotros pudimos observar es que estas, de las 6 variables incluidas, estas 5 variables fueron estadísticamente significativas. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a mirar primero las variables propiamente dichas del índice NICE. La K2 o la K más curva fue estadísticamente significativa y el OR fue de 3.27. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente tiene una K2 mayor de 47, pues tiene 3 veces el riesgo de presentar ectasia que uno que tenga una K2 dentro de límites normales. Que si nosotros tenemos un paciente con una elevación posterior por arriba del valor normal, tenemos un 58% de riesgo de tener ectasia comparado con aquel que está dentro de límites normales. Pero lo que más nos llamó la atención es que si nosotros tenemos un paciente con un índice de asimetría mayor de 1.4, el riesgo de tener ectasia en esta muestra estudiada es alrededor de 44 veces más que en un paciente que tenga un índice de asimetría normal. Con relación a la paquimetría, aunque fue esta variable estadísticamente significativa, lo que encontramos es que prácticamente no hay un aumento del riesgo, dando un valor de OR muy cercano a 1, de 0.96. Y eso no es raro y eso está descrito en otros estudios. Recientemente la doctora Sonia Yu y un grupo de Grecia publicaron una serie de pacientes que solamente tenían un adelgazamiento corneal y el resto de los parámetros topográficos y clínicos eran normales, decidieron operarlos y les han hecho seguimiento por un periodo de más de 5 años y esos pacientes siguen siendo pacientes que han tenido un desenlace adecuado y no han tenido ectasia. Se confirma aquí de nuevo que pues, el espesor corneal como tal no es un predictor de ectasia, obviamente teniendo en cuenta que uno tiene unos parámetros de ablación de acuerdo al porcentaje de tejido ablacionado o al cálculo para seguir respetando el lecho residual estromal, pero la paquimetría per se no es un predictor. Y con relación al género o al sexo, pues lo que se encontró es que las mujeres tienen un factor protector de alrededor del 66% con relación a los hombres para desarrollar ectasia.
Ustedes aquí a la derecha pues ven los intervalos de confianza, el límite inferior y el límite superior para un intervalo de confianza del 95%, que es la medida de precisión, y la constante, que realmente pues esa es simplemente una estimación matemática del modelo. Después de tener nosotros y ya conociendo cómo se comportaba cada uno de los parámetros o de las variables que alimentaron el modelo, pues queríamos saber cómo se comportaba, cuáles eran las características operativas del índice NICE. Y eso lo hicimos construyendo pues tablas de contingencia, comparando a su izquierda la prueba diagnóstica que estamos evaluando contra el gold estándar o el estándar de referencia, y construyendo una tabla de 2x2, pues podemos saber cuáles son los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, cuáles son la sensibilidad, cuál es la especificidad, que está calculada aquí a la derecha según la casilla de la tabla de 2x2, y lo que encontramos es que si nosotros evaluamos el índice NICE con relación al Bellin-Ambrosio anterior o al Bellin-Ambrosio posterior, la sensibilidad en la cara, comparando el NICE con el Bellin-Ambrosio anterior, la sensibilidad está alrededor del 91% y en la cara posterior alrededor del 95%. Siempre se ha dicho que los primeros hallazgos de una ectasia aparecen en la cara posterior, entonces de pronto observando que la característica operativa que nos interesa, que es la sensibilidad, que es la capacidad de identificar a los verdaderos positivos o enfermos, es más alta en la cara posterior, pues uno obviamente se da cuenta que el rendimiento en términos de las características operativas es muy bueno. La especificidad no tuvo un buen resultado, pero como les dije anteriormente, la prueba o la característica operativa que más nos interesa es la sensibilidad. Aquí están resumidas todas las características operativas, los valores predictivos y las razones de verosimilitud, que es una forma de ver los valores predictivos teniendo en cuenta o evitando tener en cuenta la prevalencia. Debido a que la ectasia corneal pues la SIC tiene una prevalencia muy baja, a veces los valores predictivos pueden cambiar de acuerdo a la prevalencia. Entonces uno podría utilizar estas razones de verosimilitud, que el ideal para una prueba como esta, en la cara posterior, este valor de la razón de verosimilitud negativa, entre más se acerca a 0,10, pues nos da un valor mucho más, más potente en la capacidad de una prueba de identificar a los que son realmente sanos. La exactitud diagnóstica también la estimamos y esa es la gráfica que ustedes ven aquí a la derecha. El área bajo la curva es un área que corresponde al 100%. La diagonal divide esa zona, esa área total en dos áreas de 50%. La prueba ideal es aquella prueba que tiene un área bajo la curva del 100%, y esa se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Ustedes aquí ven graficadas de forma individual cada uno de los parámetros que hacen parte del índice NICE, inclusive está la edad. Entonces, si tomamos de la diagonal una prueba que caiga en la diagonal, quiere decir que es una prueba que no es capaz de identificar ni los verdaderos positivos ni los verdaderos negativos, ni los sanos ni los enfermos. El ideal es que una prueba vaya corriéndose o vaya yéndose hacia el extremo superior izquierdo, porque eso quiere decir que su rendimiento como prueba diagnóstica es mejor. Y aquí lo que vemos en amarillo es el índice de asimetría, que tiene un área bajo la curva del... lo cual no es excelente, pero es bueno, solamente teniendo en cuenta esa prueba diagnóstica. Si solo a los pacientes en una topografía o en una tomografía viéramos solo el índice de asimetría. Si nosotros vemos la K2 que está en verde, la K2 tiene un área bajo la curva del 78%, no es muy diferente. La elevación posterior, que es la información que nos ha agregado en el diagnóstico los topógrafos de elevación, tiene un rendimiento un poco mejor, alrededor del 87%. Y por último, si vemos el índice en conjunto, utilizando las 4 variables, tiene un rendimiento prácticamente, está en el vértice superior izquierdo con un área bajo la curva del 99.9%. Teniendo ya y conociendo pues el resultado del índice de forma global, que es un índice compuesto que incluye todas estas variables, también pudimos ver
de nuevo, que la paquimetría está por debajo de la diagonal, o sea que realmente no es un buen predictor de ectasia, y que la edad tampoco es un buen predictor de ectasia en esta muestra estudiada, lo cual también pues se ha discutido en muchos artículos, donde personalmente creo que la estabilidad, más que la edad como tal, la estabilidad del defecto refractivo pues sí es importante. Teniendo ya la estimación de la exactitud diagnóstica, pues lo que tenemos que elegir es el punto de corte. ¿Qué será lo normal y cómo vamos nosotros a elegir nuestros pacientes? Esta es una tabla que el programa, el SPSS, que es el programa estadístico con el cual realicé la estimación de estas variables, nos da dos columnas y unos puntos de corte a la izquierda. La primera columna es la sensibilidad, la segunda columna es 1 menos especificidad, que es lo que está graficado aquí en esta curva ROC. Y el punto de corte, obviamente, para nuestro índice, pues nuestro índice tiene unas variables, tiene el resultado del índice o el puntaje final es una variable discreta, o sea, pasa de unidad en unidad, no hay puntos intermedios. Como nosotros queríamos realmente una prueba que nos diera una sensibilidad alta, o sea, que nos diera la capacidad de identificar a los verdaderos positivos o enfermos, pues el ideal sería que tuviéramos el 100% de sensibilidad, y esta es la primera columna. La segunda columna es 1 menos la especificidad. Aquí nos daría 0.012, o sea, eso sería 99.8, sería 1 menos la especificidad. Y el punto de corte para estas dos condiciones, las características operativas, sería 4.5, pero como el NICE no puede darle, a nadie le puede dar 4.5, le da 4 o le da 5, pues lo que hicimos fue bajar el punto de corte a 4, con el fin de ser más exigentes aún con la selección de los pacientes, y por eso el NICE ideal para un paciente que se va a operar debe estar en 4. Esta diapositiva es para mostrarles cuál es el rendimiento, cuál es la exactitud diagnóstica de los otros puntajes o de los otros índices que se han desarrollado. Y ustedes ven aquí el RSS, que es la escala o el índice desarrollado por Randleman, que tiene un área bajo la curva del 85.3%, tiene un buen rendimiento. Este es el área bajo la curva del score de Gatinel. Estos son gráficas tomadas del artículo de la doctora Cornelia Chan, que está en el Journal de Catarata y Refractiva del 2018, donde ustedes ven que el score de Gatinel tiene un área bajo la curva del 96%. Nosotros tenemos 99.9 en nuestro NICE, y el doctor Marconi Santiago también quiso estimar cuál era el comportamiento de su PTA, aunque obviamente este PTA asume que los pacientes tienen unas características corneales biomecánicas normales antes de calcular el porcentaje de tejido alterado. Digamos que este sería el rendimiento o la exactitud diagnóstica de un parámetro intraoperatorio, o sea, el utilizar cualquiera de estos puntajes más el PTA, pues sería una evaluación un poco más robusta o compleja, porque evaluaría dos de los factores de riesgo descritos por Randleman, o sea, los preoperatorios y los intraoperatorios. Y pues lo que llama la atención es que realmente este PTA al 0.40 en esta evaluación de un grupo de pacientes, pues no es muy buena, es solo del 56%. Vamos a mirar aquí algunos casos como para volver a hacer el análisis y mirar también la relación del puntaje del NICE con relación al estándar de referencia, que fue una de las cosas que inicialmente nos llamaba la atención y queríamos ver cómo se comportaban, digamos, los dos puntajes. En este caso, pues, es una córnea que uno la ve aparentemente normal, aunque es un poco delgada, y se le hizo el índice, y lo que vemos es que la K2 es 44.6, o sea, le da un punto. La puntos automáticamente pues están prácticamente en la tercera columna para la paquimetría. La elevación posterior fue de 12, le da un punto, y el índice de asimetría es de 0.7 en la zona óptica de 3 milímetros,
y nos da 0,71 punto. O sea, el valor de este paciente, el valor del NICE es 6. El Belin Ambrosio en su gráfica de color, que pienso que es uno de los aportes o una de las aplicaciones, es que generalmente el cirujano no experto casi que siempre va aquí al mapa tomográfico y mira el Belin Ambrosio y lo ve en verde, verde y dice, está normal, se puede operar. Y resulta que pues hay otras cosas más finas también aquí en el Belin Ambrosio, como vemos la progresión obviamente espacial de la paquimetría, de la ART, hay una gran cantidad de números que ahí también hay que evaluarlos y mirar, porque a veces aunque esta imagen está en verde, pues está en amarillo o en rojo cualquiera de los otros parámetros utilizados desde el punto de vista de la paquimetría. Este es otro ejemplo donde pues vemos una córnea con bastante ortogonalidad, pero vemos una asimetría de poder y el índice IS aquí es de 3. Automáticamente el NICE sube. El valor de la K2 está en la segunda columna, entre 45 y 47, que nos da 2 puntos. La paquimetría es muy buena, 1 punto. Y la elevación posterior tiene 20, nos da 3 puntos. O sea, este paciente tiene un NICE de 9, no es un candidato ideal para técnica de la SIG. De la misma manera, vemos este otro ejemplo, donde la córnea tiene un buen espesor, las elevaciones posteriores, aquí hay un punto de 17, aquí de pronto debíamos haber tomado este punto de 17, nos daría 2 puntos. El índice de asimetría, si vemos que el corbatín es un poco asimétrico, mucho mayor en la zona inferior, y si hacemos el índice de asimetría en la zona óptica de 3 milímetros, nos está dando 1,3, lo cual está entre 1 y 1,4 y nos da 2 puntos, tiene un NICE de 6 realmente tendría este paciente y uno podría de pronto llevarse sorpresas haciéndole una técnica lamelar. El Belin Ambrosio, de nuevo, en la gráfica de colores lo clasifica como normal, pero aquí obviamente para nuestro índice es anormal. Este es un caso que me compartió, en este momento estamos, después de ver los resultados del índice y el desempeño pues, muy bueno que ha tenido, hemos querido mirar de forma retrospectiva algunos casos de ectasia que hayan sido evaluados con Pentacam y que tengan el Pentacam posterior y que de pronto tengamos la información de cuánto fue la ablación y cuánto fue el lecho residual, con el fin de hacer como una validación retrospectiva utilizando el índice. Este es un caso de una paciente de 20 años con este astigmatismo corneal oblicuo, llama la atención. Con este defecto refractivo la paciente no llegaba al 100% de potencial de visión. Este fue el defecto refractivo que finalmente se le operó, una ablación de 82 micras, quedando un lecho residual de 3,25. Y en el ojo izquierdo también un astigmatismo oblicuo, un astigmatismo miópico compuesto de menos 4,50, menos 1,25 a 105, ahí dio ya contra la regla, que llegaba al 100%, se le realizó una ablación de 72 micras y el lecho residual fue de 361 micras. Si nosotros miramos con mayor detenimiento el mapa tomográfico del ojo derecho, pues aquí lo que encontramos es que la K2, y haciendo el índice daba 44,45, la elevación posterior, el punto más alto, nos daba 18, que está aquí, eso nos da 3 puntos, está en la tercera columna del índice. La paquimetría era muy buena, mayor de 520, un punto, y el índice de asimetría 0,7, dándonos un NICE de 6 y confirmando para el índice que este paciente pues no era ideal para una cirugía lamelar. Este es el paciente 2 años después de operado, donde empezó a hacer una marca de elevación de la cara posterior con 59 micras de elevación, y si hiciéramos el índice ahí, pues nos da 10. Una gran asimetría de poder superior-inferior, con un valor de 3 dioptrías, dándonos 3 puntos para un índice de 10. Y si nosotros miramos el mapa tomográfico, pues evidentemente también lo clasifica como una córnea obviamente anormal con todos sus índices de progresión por fuera de los límites normales. He seguido utilizando el índice y aplicándolo en diferentes escenarios y, por ejemplo, publicaciones. Esta es una publicación del Nagar donde muestra
una ectasia bilateral después de SMILE. Aparentemente él reporta este paciente como el primer caso de ectasia post-SMILE en una córnea sana. Y vamos a mirar si realmente esa córnea era sana como él dice. Y ese paciente era un buen candidato. Y lo que encontramos es que, pues obviamente, las características del paciente, un paciente de 33 años, con un astigmatismo también con ejes oblicuos, un defecto refractivo de -2, -1 por 65, llegaba al 100% y se le hizo técnica SMILE. Y en el ojo izquierdo, un astigmatismo miópico compuesto, -2,25, -1,25 con eje oblicuo, llegaba al 100%. Lo que llamaba la atención es que en el ojo derecho, pues este paciente tenía un NICE de 10, tenía una córnea delgada, 433 puntos, y además tenía una elevación posterior altísima de 20, de 3 puntos, y un índice de asimetría, pues evidentemente anormal, de 43,1 menos 39,7, de 3,4 dioptrías, este paciente con una córnea completamente anormal, y el Bellin Ambrosio también lo marcaba en amarillo como sospechoso, tanto en la tomografía como en los parámetros de progresión de espesores. Este es el ojo izquierdo, que también para nuestra evaluación con el NICE daba un valor de 10, una córnea delgada, dado principalmente por una córnea delgada y por un índice de asimetría alto. El Bellin Ambrosio en su mapa de color lo clasifica como normal, pero hace una alerta con relación a la progresión en amarillo y en rojo, aunque la RT es normal. Finalmente este paciente se operó, ese paciente había ido a consultar a su primer médico, él le dijo que era mejor hacerle seguimiento, finalmente él va donde otro colega, se opera y a los 5 meses presenta ectasia. Ustedes ven la imagen tanto para los dos ojos con un defecto refractivo importante, perdió su potencial de visión del 100%, observándose pues, la presencia de ectasia post-LASIK. Este es otro reporte de Sachdev de un paciente que aparentemente hizo una ectasia unilateral después de SMILE, donde él dice que la topografía corneal preoperatoria era normal y que se hizo un tratamiento pues para un defecto refractivo moderado con unas córneas que eran levemente delgadas. Volvemos a hacerle el índice en este paciente y lo que encontramos es una córnea de 514, eso quiere decir que está en la segunda columna, le da 2 puntos, y la elevación posterior, 19 puntos, le da un NICE de 7, que también anormal para la técnica de SMILE. 12 meses después, el paciente en el ojo izquierdo empieza a presentar una anormalidad en el mapa sagital y a los 18 meses se observa, pues obviamente, una ectasia florida con una elevación posterior de casi 40 micras, donde evidentemente, pues este caso no era una córnea sana y así fue interpretado. Por último, este es un caso que me compartió la doctora Cristina Gómez, la fellow del doctor Izquierdo. Fue uno de los casos que discutieron con la doctora Salomao y que no encontraban, mirando el mapa refractive, lo veían completamente normal. El mapa tomográfico del Bellin Ambrosio completamente normal. El mapa de progresión de paquimetría también completamente normal. Al hacerle el TBI con el Corbis, se encontraba este parámetro por fuera de la normalidad, con un valor de 0,64. Nosotros miramos el mapa refractive y le aplicamos el índice, y un cambio, una pequeña característica muy sutil en el índice de asimetría que ustedes ven aquí, que tiene 42,8 por 43,8, o sea, le da un índice de asimetría de 1, eso lo pone en la segunda columna, dándole un valor al NICE de 5. Y de pronto esa sería la única variación o la anormalidad sutil que de pronto pues el Corbis también está identificando, pero que en el mapa tomográfico convencional no se observaba. El ojo izquierdo, el índice es completamente normal, da 4 en el mapa tomográfico, y
también está dentro de límites ahí cercanos al límite de normalidad en el Cordis. En conclusión, pues lo que les he querido compartir es un nuevo índice basado en tomografía de elevación con el sistema Pentacam para evaluar pacientes candidatos a cirugía refractiva a la SIC. El índice clasifica adecuadamente el riesgo en un 91.4% de la muestra estudiada y muestra unas adecuadas características en términos de sensibilidad, valor predictivo negativo. El modelo de regresión logística pues pudo demostrar que la K2, el índice de asimetría y la elevación posterior sí son predictores y son criterios para la selección de estos pacientes, que la exactitud diagnóstica estimado por el área bajo la curva realmente es muy alta, tiene un rendimiento casi que diría uno que es una prueba perfecta acercándose al 100%, y pues confirma que la edad y que el espesor corneal no son predictores para técnica la SIC en esta muestra estudiada, que hay que tener en cuenta siempre la K2, la elevación posterior y el índice de asimetría, y que el rendimiento de este índice, que es de fácil aplicación, pues puede ser otra de las herramientas que todos podemos tener para mejorar la selección de nuestros pacientes. Obviamente estamos construyendo un grupo de casos, o sea, de pacientes que estuvieron expuestos a la cirugía, que sería el factor de riesgo, y que desarrollaron el desenlace, que es la ectasia, para compararlos con los controles, pacientes operados o expuestos al factor de riesgo de la cirugía, pero que no desarrollaron la enfermedad, con el fin de también poder estimar los riesgos en un diseño de casos y controles, que sería como una validación retrospectiva de la idea del índice. Para los que quieran leer un poco más, todo el estudio está aquí publicado. Esto es una biblioteca digital alemana, está todo el proceso de construcción del índice, la parte estadística, la parte de validación. Y pues quiero agradecerle a personas que han participado, la doctora Yolanda Torres y el doctor José Bareño, profesores míos de la maestría de epidemiología, la doctora Carmen Barraquer, que fue mi tutora temática para el desarrollo del índice como tesis de la maestría, al doctor Chacón y a Yanira Gómez, que han sido también apoyo en la selección y la depuración de la base de datos para poder haber hecho el estudio que les he mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Está muy bueno. Hay algunas preguntas vías también y el grupo lo dejamos abierto para algunas preguntas, ¿sí? Pero una pregunta. Ahí veo que uno de los valores importantes que colocas... ¿Me escuchas? ¿No tengo audio? Sí, sí te escuchamos. ¿Me Pedro. escuchas? Y también a Luis. Sí, se oye, ¿eh? Pedro, ¿tú oyes? Creo que Pedro no tiene audio. A ver, Pedro, nosotros te escuchamos, ¿ah? Pero... No oigo. No hay sonido. No oye. Ve el chat. Mira el chat. A ver. Escríbele ahí, Vicente, a Pedro, que sí lo escuchamos. ¿Sabes qué? A lo mejor hay que subirle el volumen de su computadora, Pedro. ¿Por qué no nos escucha? Qué raro. Escríbele en el chat, Chente. No, le voy a marcar ahorita. Ya, marca ahorita. Pedro. Hola, Vicente. A ver. Hola, Vicente. No los... Sí, yo no los estoy oyendo a ustedes. Está en el máximo.